Isabel era una conocida diseñadora, renombrada por su habilidad para crear vestidos sencillos, pero elegantemente atemporales para señoras adineradas. Su pasión por su trabajo era evidente en cada puntada, invirtiendo todo su tiempo y energía en perfeccionar cada detalle de sus creaciones. A los 35 años, Isabel vivía sola en un amplio estudio de diseño que ella misma había convertido en su santuario creativo. El espacio, inundado de luz natural, era minimalista pero acogedor. Su mobiliario consistía únicamente en una cómoda cama blanca y una pequeña mesita de madera maciza, donde por las mañanas disfrutaba de su ritual de café fresco y cruasanes recién horneados, mientras contemplaba las primeras luces del día filtrándose a través de las cortinas de lino. El resto del espacio lo ocupaba una gran mesa de roble robusto, pulido por el uso constante, donde Isabel colocaba cuidadosamente muestras de telas de seda, encajes exquisitos y botones delicadamente ornamentados. Una estantería de madera oscura alineada con libros de moda clásicos y revistas de diseño inspiradoras ocupaba una pared, sirviendo como fuente constante de ideas y referencia. Sin embargo, el verdadero corazón de su estudio era su querida máquina de coser, una reliquia antigua que había pertenecido a su abuela. Cada vez que Isabel se sentaba frente a ella, sentía una conexión profunda con las generaciones pasadas de mujeres que habían dedicado su arte a la creación de belleza a través de la costura. El suave zumbido de la máquina se convertía en música para sus oídos, mientras sus manos expertas guiaban la tela con gracia y precisión, dando vida a sus diseños con cada puntada. Para Isabel, su estudio no era solo un lugar de trabajo, sino un refugio sagrado donde podía dar rienda suelta a su creatividad y expresar su pasión por el diseño de moda. Era un espacio donde el tiempo se detenía y solo existían ella, su arte y la infinita posibilidad de crear algo verdaderamente hermoso. La fiel compañera de Isabel era su máquina de coser, casi su única compañía en aquel amplio estudio donde pasaba la mayoría de sus días y noches inmersa en su trabajo. Aunque tenía poco tiempo para socializar debido a la abundancia de pedidos de ropa de varias marcas conocidas, nunca se sintió sola cuando estaba rodeada por las telas y los hilos que tanto amaba. Isabel nunca tuvo familia, sus padres fallecieron cuando era joven y no tenía hermanos. Aunque una vez estuvo a punto de casarse, el destino parecía haberla destinado a una vida de soltería dedicada al arte del diseño de moda. A veces, en las noches tranquilas de su estudio, sus pensamientos vagaban hacia aquel amor perdido, preguntándose cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Un suspiro escapó de sus labios mientras dejaba a un lado la carpeta de muestras. Las imágenes del pasado se desvanecieron lentamente mientras se preparaba para retomar su labor creativa. Su estudio estaba situado en el ático de un edificio alto en un barrio elitista de la ciudad. Las ventanas estaban descubiertas para dejar entrar el máximo de luz durante el día. La mujer se levantó con gracia de su silla, estirando ligeramente los músculos fatigados por horas de concentración frente a la mesa de trabajo. Con movimientos precisos, se ató el cinturón de su bata de seda blanca, un símbolo de elegancia que la acompañaba en sus momentos de creación. Con pasos suaves, se acercó a la ventana, dejando que la luz del atardecer bañara su rostro. El resplandor dorado de la ciudad al caer el sol la recibió, pintando de tonos cálidos cada rincón de su estudio. Más allá del cristal, la ciudad se desplegaba como un lienzo urbano, con ríos de luces que serpentean entre los edificios y parpadean en la distancia. Sus ojos se posaron en la bahía, donde los farolillos alineados a lo largo del paseo principal titilaban como estrellas distantes, reflejándose en las tranquilas aguas que se mecían con suavidad. Cada luz era como una pequeña historia, un destello de vida en medio de la oscuridad urbana, y por un momento, Isabela se encontró perdida en la serenidad de ese paisaje nocturno. Un suspiro escapó de sus labios, un susurro apenas audible que llevaba consigo un rastro de melancolía y reflexión. En ese instante, entre la calma del atardecer y el resplandor de la ciudad, Isabel encontró un breve momento de paz en medio de su ajetreada vida como diseñadora. Durante el día no sentía su soledad, estaba absorta en la búsqueda de nuevas ideas, haciendo bocetos, ocupándose de asuntos de trabajo, contactando con clientes y seleccionando telas. El trabajo siempre había sido una alegría que hacía que Isabel se sintiera viva y llena de energía. Ni siquiera la rutina la aburría,
Años de experiencia le habían enseñado cuándo dejar de lado una tarea y pasar a otra. Pero las tardes traían una sensación diferente sobre la mujer. El resplandor de la ciudad a sus pies la hacía plenamente consciente de su soledad. Completamente sola, Isabel se sentía como un cometa invisible volando por un espacio cósmico olvidado, sin nadie en el mundo capaz de calentar su corazón helado. Suspiró de nuevo y desvió la mirada de la lejana ciudad a su reflejo en el cristal. Tenía unos rizos oscuros que enmarcaban su rostro y unas gafas de lectura redondas que enfatizaban sus ojos azules brillantes heredados de su madre. Apenas se le notaban las ojeras alrededor de los ojos. La mujer seguía siendo tan hermosa como en su juventud. Muchos se sorprendían cuando se enteraban de su edad. No adivinaban que tenía más de 30 años, pero ella en el fondo se sentía como una vieja bruja. Al principio intentó luchar contra ese sentimiento. Se ponía un vestido negro largo y paseaba por escaparates caros y bien iluminados. O se dejaba caer en un bar ruidoso y pedía limonada. Se sentaba largo rato junto a la ventana abierta, dejando que las notas de los cantantes locales se filtraran en su estudio. El bullicio distante de la ciudad se mezclaba con la melodía suave y envolvente, transportándola a un tiempo pasado, a momentos compartidos con Javier. Su ex prometido tenía una pasión desbordante por la música en directo, y juntos solían frecuentar los bares y locales donde los artistas locales deleitaban con sus actuaciones. Isabel cerraba los ojos mientras recordaba esos momentos, reviviendo la emoción en la voz de Javier al descubrir nuevos talentos y la calidez de su mano entrelazada con la suya. El recuerdo de Javier era como un destello de luz en la penumbra de sus pensamientos. Su rostro vivaz, sus ojos castaños que la miraban con amor y ternura, permanecían grabados en su mente como una pintura que nunca se desvanecía. Sin embargo, con el tiempo, esos paseos se volvieron dolorosos. Cada canción parecía recordarle lo que una vez tuvo y ya no estaba. La música, que una vez fue una fuente de alegría compartida, se convirtió en un eco de pérdida y desolación. Fue entonces cuando Isabel optó por refugiarse en su trabajo, sumergiéndose en la creación de vestidos que le permitieran escapar de la realidad. Trabajaba incansablemente hasta altas horas de la noche, envuelta en el suave resplandor de la lámpara de su mesa de costura, y cuando la fatiga la alcanzaba, se refugiaba en la nostalgia reconfortante de las películas en blanco y negro, se sumergía en las páginas de libros olvidados o simplemente dejaba que su mente divagara mientras garabateaba sin sentido en su cuaderno de dibujo, buscando una conexión perdida en el trazo de su lápiz. Isabel se pasó la mano por el cabello, intentando apartar los persistentes recuerdos que la asaltaban. Suspiró profundamente y se apartó de la ventana, dejando atrás la brisa fresca de la noche que se colaba entre las cortinas. Sus ojos buscaron el reloj de pared, una elegante pieza de arte que adornaba su estudio, un regalo generoso de un diseñador conocido, Hugo Martínez. El reloj marcaba las 9:50, y Isabel sabía que dentro de poco sonaría de nuevo su teléfono, con la misma insistencia que lo había hecho durante los últimos días. Un número desconocido, una llamada que traía consigo un torrente de emociones y recuerdos que prefería mantener sepultados en lo más profundo de su ser. Todo había comenzado hace unos 7 años, apenas unos meses después de la boda fallida que había dejado a Isabel con el corazón roto y el alma temblando en un mar de incertidumbre. Los recuerdos de aquellos días turbios aún la perseguían, como sombras que se negaban a desaparecer, incluso en la luz más brillante del día. Ella seguía sin encontrar consuelo, atrapada en un torbellino de dolor que parecía no tener fin. Las lágrimas, saladas y amargas, seguían surcando sus mejillas día tras día, un torrente incesante que inundaba su alma herida. Cada gota derramada era un eco de la desesperación que la consumía, un recordatorio constante de la pérdida que había sufrido. Isabel lloraba a Javier, el hombre que había prometido amarla para siempre, pero que desapareció sin dejar rastro el mismo día en que debían unir sus vidas en matrimonio. El vacío que dejó su partida era abrumador, una ausencia que pesaba más que el plomo en el corazón de la mujer. Afortunadamente no estaba sola en su dolor. Su hermana mayor, Mercedes, junto con su esposo, abrieron sus brazos y su hogar para acogerla en su momento de necesidad. La presencia amorosa de Mercedes y su apoyo incondicional fueron como un bálsamo para el alma herida de Isabel, brindándole consuelo y fortaleza en medio de la tormenta.
No solo le ofrecieron un refugio físico, sino también un apoyo moral y económico que le permitió mantenerse a flote en los momentos más oscuros de su vida. Isabel pasaba los días sumida en una especie de letargo, recluida en una pequeña habitación bajo el tejado de la casa de su hermana. La estancia, adornada con muebles antiguos y llenos de polvo, estaba envuelta en una atmósfera de melancolía, como si el propio tiempo se hubiera detenido en aquel rincón olvidado de la casa. Con la mirada perdida en el estampado floral del viejo papel pintado, Isabel se sentía como una prisionera de su propio dolor, incapaz de escapar del laberinto de recuerdos que la atormentaban. Fue en ese lugar, en medio de la penumbra de la noche, cuando ocurrió por primera vez. El crepúsculo teñía el cielo de tonos morados y azules, y la habitación se sumía en una oscuridad profunda. Sin embargo, no sintió la necesidad de encender la luz. Se quedó tumbada en la cama, con las sábanas desordenadas, mirando fijamente hacia la oscuridad con unos ojos que no parecían ver realmente, mientras el silencio de la noche envolvía la habitación con su manto misterioso. En aquel momento de quietud, imágenes inconexas del pasado comenzaron a danzar frente a sus ojos cerrados, como sombras que emergían de las profundidades de su memoria. Los rostros de aquellos que ya no estaban, los momentos compartidos que ahora solo existían en el reino de lo pasado, parpadeaban e inmediatamente se desvanecían, como luciérnagas fugaces en la negrura de la noche. Cada recuerdo era un puñal que perforaba el corazón de Isabel, pero a la vez era como si esos destellos de luz en la oscuridad la conectaran de alguna manera con un pasado que se negaba a ser olvidado. Recordaba aquellos momentos en los que su amado y ella reían hasta llorar, cuando pasaban noches interminables hablando de sus sueños y planes para el futuro. Cada instante estaba grabado en lo más profundo de su memoria, como una película que se reproducía una y otra vez en la pantalla de su mente. Recordaba con claridad la emoción de aquella primera cita en una acogedora cafetería, donde Javier había estado nervioso, tratando de causar una buena impresión. El aroma del café recién hecho, el sonido de sus risas nerviosas y la calidez de sus miradas se entrelazaban en el recuerdo, formando un lienzo de ternura y expectativa. Los largos paseos por el parque también ocupaban un lugar especial en su memoria. Cada paso dado juntos, cogidos de la mano, era como una melodía suave que los acompañaba en su camino. Entre árboles frondosos y bancos de madera gastada por el tiempo, compartían confidencias, sueños y esperanzas. Las palabras que intercambiaban eran como pequeñas joyas de amor y complicidad, tejiendo un vínculo aún más fuerte entre ellos. Isabel se aferraba a esos recuerdos con fervor, como si fueran la única luz en la oscuridad de su dolor. Cada momento compartido con Javier, cada sonrisa, cada mirada cargada de amor, eran como destellos de felicidad que se negaban a desvanecerse, recordándole que, aunque el presente fuera sombrío, una vez existió un tiempo en el que la alegría y el amor eran suyos para tomarlos. Recordaba sus promesas de amor y devoción, sus palabras tiernas y sus caricias afectuosas. Pero, ¿dónde estaban ahora esas promesas? ¿Dónde estaba ese amor que debía durar para siempre? El reloj dio las 10 y en el mismo instante la habitación se iluminó con una luz blanca, fría y azulada. La pantalla de su teléfono se iluminó y la mujer giró la cabeza con indiferencia y la miró. Una llamada entrante en modo silencio, la mujer apagaba constantemente el sonido porque no tenía el menor deseo de hablar con nadie, de escuchar cuánto lo sentían por ella y de oír garantías de que el tiempo curaría todas las heridas. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio de la habitación con su insistente timbre. Isabel se quedó mirando fijamente la pantalla, donde parpadeaba el número desconocido. Durante un buen rato, sus ojos se posaron en los dígitos, hasta que finalmente se detuvieron en el número 49. Una extraña sensación de familiaridad se apoderó de ella al reconocer aquel número, como si despertara un eco lejano de su pasado. Por una absurda coincidencia, esos números tenían un significado especial tanto para ella como para Javier. Calle San Martín, 49. La dirección de la casa que habían comprado juntos poco antes de que todo se desmoronara, poco antes de la boda que nunca llegó a ser. El recuerdo de aquellos días felices, cuando imaginaban un futuro juntos lleno de sueños compartidos, se agolpó en la mente de Isabel. Una lágrima solitaria rodó silenciosamente por su mejilla,
un tributo silencioso al amor perdido y a los sueños rotos que yacían en el pasado. En aquel número, en aquella dirección, se encerraban todas las esperanzas que se desvanecieron en el abismo del tiempo, un recordatorio doloroso de lo que una vez fue y ya no sería. La llamada terminó, pero un momento después el mismo número se iluminó nuevamente en la pantalla. Alguien insistía en ponerse en contacto con ella. La mujer contestó inconscientemente su teléfono móvil. «¿Hola?», respondió en voz baja, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sin embargo, la única respuesta que obtuvo fue el silencio. Al día siguiente, exactamente a las 10 de la noche, volvió a ocurrir lo mismo. La llamada procedía de otro número, pero las cifras 49 seguían presentes. Isabel pulsó el botón de respuesta, pero de nuevo se hizo el silencio. Le pareció oír una respiración débil e intermitente, pero no estaba del todo segura. Desde entonces, todos los días, puntualmente a las 10 en punto, su móvil vibraba con una llamada de un número desconocido. Sin embargo, al contestar, solo encontraba un misterioso silencio al otro lado de la línea. Cada vez que esto sucedía, un escalofrío recorría su espalda, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de familiaridad y calma se apoderaba de ella. Isabel decidió compartir su extraña experiencia con su hermana, confiándole lo que ocurría cada noche. Mercedes, preocupada por la situación, le aconsejó que se pusiera en contacto con la policía para investigar el origen de esas llamadas desconcertantes. Sin embargo, ella no lo hizo. No sabía explicar por qué, pero esas llamadas diarias, a pesar de su misterio, le brindaban una extraña sensación de tranquilidad y de alguna manera la llenaban de un fugaz rayo de esperanza en medio de su rutina solitaria. El tiempo pasó y las llamadas continuaron como un reloj implacable, marcando las horas. 7 años transcurrieron desde aquella primera llamada enigmática, y aún así, el misterio que las envolvía permanecía sin resolver. Cada día, al llegar las 10 en punto, la mujer se preparaba para el silencioso encuentro con lo desconocido, una rutina que se había convertido en parte de su vida cotidiana. Isabel se había convertido en una conocida diseñadora, que vivía en el corazón de una gran ciudad, pero seguía esperando cada día la llamada del número desconocido con las cifras 49. Sentía como si el universo le estuviera enviando un mensaje, como si las llamadas misteriosas fueran una forma de apoyo y amor en medio de su soledad. Y hoy, justo cuando el reloj marcaba las 10, el teléfono volvió a sonar, rompiendo la quietud de la noche. La mujer se llevó instintivamente el móvil a la oreja, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo, mientras escuchaba el silencio simbólico al otro lado de la línea. Durante un minuto, dejó que ese silencio hablara por sí mismo, buscando algún indicio oculto, algún significado más profundo detrás de aquella llamada que se repetía día tras día. «Buenas noches a ti también», pensó Isabel finalmente, reconociendo en aquel gesto un saludo invisible, una presencia reconfortante que la acompañaba en su noche solitaria. Con un leve suspiro, pulsó el botón de fin de llamada, despidiéndose de esa conexión efímera pero significativa que había encontrado en el misterio de aquellas llamadas sin palabras. Estaba a punto de dejar el teléfono en la mesilla de noche e irse a dormir cuando volvió a vibrar en su mano. Esta vez, el número le resultaba bastante familiar y el nombre de Hugo apareció en la pantalla. Habían trabajado juntos en una colección hacía unos 5 años. Fue entonces cuando él le regaló el reloj. Isabel sabía que Hugo la amaba desde hacía mucho tiempo, pero ella siempre rechazaba sus invitaciones, insistiendo en las relaciones puramente profesionales. «Es extraño que llame tan tarde», pensó mientras pulsaba el botón verde. «Isabel querida, ¿cómo estás?», sonó la amable voz de Hugo a través del teléfono. «Hugo, querido, estoy muy bien. ¿Por qué llamas tan tarde?», preguntó ella. «No te preocupes, no te llamo para pedirte una cita». Hugo rió entre dientes, aliviando el corazón de Isabel. Siempre le resultaba incómodo rechazar a Hugo. Era una persona maravillosa y un gran amigo que la había apoyado en su camino hacia el éxito profesional, pero no podía evitarlo. Para ella, Hugo siempre sería solo un amigo. «Escucha lo que tengo que decirte», exclamó Hugo. «Mi representante acaba de llamar. Estamos invitados a una gran conferencia de negocios en la capital. Todo el mundo estará allí, ¿entiendes? Todo el mundo».
Una oportunidad así se presenta una vez cada 10 años. Es una excelente oportunidad para promocionar nuestras nuevas colecciones, atraer a clientes de prestigio y entrar en el mercado internacional. Isabel se había quedado muda. Hugo, ni siquiera sé qué decir. ¿Y si no puedo soportar tanta presión? Se oyó un gruñido de insatisfacción al otro lado de la línea. ¿Cómo no vas a poder? Eres una profesional. ¿Dónde si no íbamos a encontrar a alguien como tú? Harás perfecta la presentación de la colección. Será pan comido, no tengo ninguna duda en ti. La mujer sonrió agradecida. Hugo siempre supo apoyarla. ¿Pero cómo lo has conseguido?, preguntó ella. Para Hugo Martínez nada es imposible, rió el viejo amigo y le deseó buenas noches. La mujer se tumbó en la cama, pero, por supuesto, el sueño la eludió. Hacía tiempo que soñaba con ser reconocida en Europa, pero nunca pensó que Hugo pudiera hacerlo realidad. Las semanas siguientes las vivió inmersa en una actividad frenética. La llamada de Hugo la había puesto en alerta y sabía que tenía mucho por hacer antes de que llegara el momento crucial. La colección que estaba desarrollando aún se encontraba en una fase temprana de bocetos, por lo que no había tiempo que perder. Con determinación, se dedicó a buscar frenéticamente muestras de tela que se ajustaran a su visión creativa. Recorrió tiendas y mercados en busca de los materiales perfectos, examinando cada textura y color con meticulosidad. Cada tarde y noche se convirtieron en sesiones de trabajo ininterrumpidas, donde la máquina de coser era su fiel compañera. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, la mujer se entregaba por completo a su arte, dando forma a sus ideas con aguja e hilo. Los modelos empezaron a cobrar vida bajo sus expertas manos. Cada puntada era un paso más hacia la realización de su visión. El tiempo parecía acelerarse a medida que se acercaba la fecha límite, pero Isabel estaba determinada a cumplir con las expectativas. Con cada prenda que tomaba forma, sentía una mezcla de excitación y satisfacción, sabiendo que estaba creando algo especial. A pesar del agotamiento y el estrés, su pasión por el diseño de moda la impulsaba hacia adelante, alimentando su determinación de triunfar en el mundo de la alta costura. A principios de mayo, todo estaba listo. Solo quedaba pulir la presentación con la que Isabel pensaba dirigirse a compatriotas adinerados y hombres de negocios europeos. Hugo envió las entradas por correo electrónico. La mujer reflexionó durante mucho tiempo sobre qué ponerse para la conferencia y decidió que el atuendo debía ser en tonos estrictos, pero contener algunos elementos atrevidos y memorables. «¿Por qué no te pones un sombrero?», sugirió Hugo por teléfono, e inmediatamente una imagen acudió a la mente de la mujer. Un traje pantalón ligero que ocultaba un vientre ligeramente prominente, con un fino jersey de malla de cuello alto debajo y en la cabeza, un enorme sombrero rosa y zapatos a juego de color caramelo. Hugo aprobó la imagen. Él mismo decidió aparecer en la conferencia con una camisa color menta, que resaltaba sus pantalones claros color bronceado y un chaleco. «Seguro que no pasamos desapercibidos». Hugo soltó una risita al teléfono e Isabel le dio la razón. Durante el vuelo de 1 hora, Hugo y Isabel se ubicaron en asientos separados dentro del avión. Mientras el diseñador dormitaba con la cabeza apoyada contra el respaldo del asiento, ella estaba completamente despierta, repasando una vez más el material para la próxima presentación. La ansiedad le hacía sentir que sus palmas estaban sudorosas y cada página que pasaba parecía aumentar la presión que sentía en su pecho. Mucho estaba en juego en esta conferencia, representando para ambos la oportunidad de hacer realidad un sueño que habían acariciado durante mucho tiempo. Sin embargo, para la mujer, la magnitud de la importancia de esta reunión de negocios aún no se había hecho evidente en su mente. Antes de aterrizar, se durmió durante unos 10 minutos y tuvo un sueño extraño. Iba caminando por la calle con un sombrero rosa. El sol brillaba intensamente. De repente se acordó de la conferencia. «Tengo que llamar urgentemente a Hugo», pensó. Buscó su teléfono en el bolso, pero no estaba. A Isabel se le llenó la frente de sudor. En un abrir y cerrar de ojos, un viento huracanado azotó la calle, arrancando el sombrero de la cabeza de Isabel y llevándoselo en un abrir y cerrar de ojos, fuera de su alcance. La desesperación se apoderó de ella mientras la calle se sumía rápidamente en la oscuridad, dejándola sin su valioso sombrero y sintiéndose vulnerable ante el repentino cambio de condiciones climáticas.
La gente se movía en distintas direcciones, mientras ella permanecía desconcertada en su sitio. De pronto, la mujer oyó el tañido de una campana. Exactamente 10 campanadas, lo que significaba que era la hora de contestar al número desconocido. Nunca había perdido una llamada de ese número desconocido. Más adelante, vio una cabina telefónica roja y corrió hacia ella. Allí había alguien, ella golpeó el cristal y la persona se dio la vuelta. Era Javier, y de repente se despertó de esa pesadilla. Abrió los ojos bruscamente cuando el avión comenzó a descender. Tardó un rato en deshacerse de la sensación de que el sueño había sido tan vívido que se sentía inquieta. Javier rara vez aparecía en sus sueños y cuando lo hacía siempre era una vaga silueta. Cuando el avión aterrizó seguía presa del sueño que había visto. «Estás muy pálida, Isabel. ¿Has tenido un vuelo duro?», preguntó Hugo mirándola con preocupación. «Estoy bien, Hugo, se me pasará pronto», respondió ella. El hombre recogió su equipaje con decisión, consciente de la necesidad de mantener el control de la situación. Mientras llamaba a un taxi, notó la palidez en el rostro de Isabel y la preocupación en sus ojos. Una corriente de empatía lo recorrió mientras se daba cuenta de lo mal que se sentía ella. Sin decir una palabra, se encargó de todo, aliviando un poco el peso que pesaba sobre los hombros de Isabel. Al llegar al hotel, Hugo asumió la responsabilidad de gestionar el proceso de registro en la recepción, facilitando a la mujer el acceso a su habitación sin tener que preocuparse por nada más que por su propio bienestar. Mientras esperaban el ascensor, el hombre notó que las manos de Isabel temblaban ligeramente, un signo claro de su estado emocional alterado. Con una gentileza tranquila, la acompañó hasta su habitación, asegurándose de que estuviera cómoda antes de desearle buenas noches con sinceridad. Su preocupación por su bienestar era evidente en cada gesto y palabra, y aunque Isabel se sentía agradecida por su amabilidad, no pudo evitar sentirse abrumada por la magnitud de lo que había enfrentado esa noche. «Necesitas descansar bien. Mañana es un día importante para nosotros. Les demostraremos quién sabe más de moda y estilo. Pero por ahora, duerme, duerme y duerme bien». Isabel sonrió débilmente y entró en su habitación. Eran casi las 10, así que se duchó rápidamente y se tumbó cómoda bajo la manta blanca de la cama. A las 10 el teléfono estaba en silencio. La mujer esperó 5 minutos más, luego 10, después media hora, pero esta vez nadie llamó. Cerca de medianoche, rompió a llorar. Era la primera vez en 7 años que el número desconocido no la llamaba. «¿Dónde estás?», susurró Isabel desesperada. Por la mañana un preocupado Hugo la despertó. «Isabel, ¿sigues dormida? La conferencia empieza en 40 minutos». Con premura, la mujer se dispuso a arreglarse, aplicando una generosa capa de base de maquillaje para ocultar las ojeras que delataban sus noches de insomnio. Agradecía profundamente que el sombrero elegante que había escogido para la ocasión ocultara el leve desorden de su cabello, permitiéndole mantener una apariencia impecable. Afortunadamente, el traje que había seleccionado le sentaba como un guante, disimulando cualquier rastro de cansancio bajo su ajustado diseño. A pesar del ritmo frenético de los días previos, se sentía segura y lista para enfrentar cualquier desafío que el día le presentara. Isabel bajó al vestíbulo, sosteniendo una ligera carpeta con material, y Hugo respiró aliviado. «Gracias a Dios que llegas a tiempo. Estás estupenda como siempre, solo un poco cansada», dijo. «He dormido muy mal», explicó ella. «Entiendo», respondió Hugo. «He llamado al taxi». Subieron al auto, que los llevó rápidamente a un enorme rascacielos de ventanas azules. «La conferencia será aquí, en la planta 13», murmuró Hugo, consultando una nota manuscrita en su cuaderno. «Sala de conferencias número 49». Isabel se quedó inmóvil. Hugo movió la cabeza con desaprobación, pero no dijo nada. Llamaron al ascensor y descendieron al vestíbulo. Ya se había reunido una multitud considerable. Había diseñadores de renombre, distinguidos conocedores de la moda y empresarios de todo el mundo. Los dos tomaron asiento en la parte delantera de la sala, entre los participantes en la conferencia. Por un momento, la mujer se distrajo y se olvidó de todo. Estaba a punto de hablar delante de toda esa gente. Sacó el guión de la presentación de su carpeta y se sumergió en él. Aún le quedaba un malestar en el alma, pero se obligó a concentrarse en repasar su discurso.
La sala se fue llenando de gente nueva, pero Isabel no se dio cuenta. Las muestras de su colección estaban junto al escenario. Al instante, reconoció las brillantes plumas verdes de los vestidos y el brillo dorado de las lentejuelas de las chaquetas. Por un momento se le llenaron los ojos de lágrimas. 7 años atrás llevaba un radiante vestido dorado cuando cabalgaba hacia la iglesia donde iba a casarse con Javier. Isabel se había negado por completo a llevar el tradicional vestido de novia blanco. Había decidido que llevaría uno de oro. Era audaz y atrevido para su ciudad natal, pero no le importaba. Solo pensaba en Javier. Deseosa de convertirse en su esposa, un mar de flores, un padre feliz y las damas de honor con sus mejores galas. Risas y felicitaciones resonaban por todas partes. Este es el día más feliz de mi vida. Isabel pensó entonces en lo cruelmente equivocada que estaba. Hugo le apretó el codo, sacándola de las garras de los recuerdos. «Isabel, eres la siguiente», susurró, y la mujer asintió. Tomó una profunda bocanada de aire y con el sonido de los aplausos resonando en sus oídos, se encaminó hacia el escenario mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor como fuegos artificiales. Los obturadores chasqueaban en una sinfonía de luz, cegándola momentáneamente con su fulgor deslumbrante. A pesar de la repentina ceguera provocada por los flashes, se mantuvo firme, su determinación inquebrantable, lista para enfrentar el desafío que se presentaba ante ella. Isabel se recompuso, observó la sala y estaba a punto de empezar su presentación cuando algo llamó su atención. En ese momento, el corazón le palpitó desesperadamente en el pecho. La cabeza le daba vueltas. ¿Por qué estaba tan nerviosa? La mujer miró al público una vez más y se encontró con la intensa mirada de los ojos marrones de alguien. Una mirada así solo pertenecía a una persona conocida para ella, y era la más querida de su vida. De repente se vio transportada 7 años atrás. La limusina se había detenido en la iglesia, la puerta se abrió e Isabela salió del coche con su lujoso vestido dorado. Su hermana le acomodó el pelo con pulcritud, colocándole la cola a la espalda. Isabel respiró profundamente el aire cálido y transparente y caminó lentamente hacia la escalinata. Sabía que Javier ya estaba allí, esperándola en el altar. Su padre la alcanzó y la tomó del brazo. Juntos subieron la escalera blanca y se detuvieron ante las altas puertas. Su padre la bendijo y le besó la frente. La puerta se abrió con un chirrido ominoso y ella entró al vestíbulo del brazo de su padre. Todos los presentes giraron la cabeza hacia ella, pero en lugar de encontrar sonrisas o muestras de alegría, se encontró con miradas confundidas y vacías. En aquellos rostros no había rastro alguno de la calidez que esperaba, solo una atmósfera cargada de desconcierto y silenciosa incertidumbre. «¿Qué les pasa?», pasó por la cabeza de Isabel. «Parece que han venido a un funeral». Y entonces oyó que alguien lloraba. Sentada en el banco más cercano al altar estaba la madre de Javier, con los hombros sacudiendo todo lo demás. Isabel recordaba muy vagamente, le dijeron que Javier había desaparecido, que no contestaba a las llamadas. Luego su teléfono se apagó por completo. Isabel no podía creer que la hubiera abandonado. Al final, habría sido mejor que lo hiciera. Una semana después, informaron de que habían encontrado su cuerpo hinchado en un lago cercano a la ciudad. Sus familiares no pudieron reconocer a Javier, pero el examen demostró que era él. Lo único que Isabel recordaba de aquellos terribles días eran los dibujos del papel pintado. Fue entonces cuando empezó a diseñar vestidos. Solo eso la ayudó a no volverse loca. Y ahora estaba ante un centenar de personas esperando a que comenzara la representación, pero lo único que veía eran los ojos de sus seres queridos. «Vamos, Isabel», le oyó susurrar. Su sueño estaba en juego, así que la mujer respiró hondo y comenzó su actuación. Sin embargo, su mirada, a pesar de su voluntad, comenzó a vagar por la habitación de nuevo. Se dio cuenta de que el hombre, el dueño de esos mismos ojos, formaba parte de una delegación extranjera. En su pelo oscuro y ondulado, Isabel notó un toque de canas. Al ver que la mujer lo miraba, el hombre se levantó y se dirigió rápidamente hacia la salida. «Se va a marchar ya». Isabel se asustó. Tropezó y, balanceándose, se le cayó la hoja de presentación de las manos. Hubo un alboroto en la primera fila. Hugo se dirigía al escenario para ayudarla. Isabel lo miró con impotencia
y luego desvió la mirada hacia el hombre, temiendo que desapareciera. Hugo subió al escenario y la cogió por el codo. «¿Te encuentras bien?», preguntó en voz baja. Isabel se quedó callada, se le secó la garganta. «¿Puedes continuar con la presentación?», preguntó Hugo, pero ella no le oyó. Miraba por encima de su hombro al hombre que ya estaba abriendo la puerta, con la intención de abandonar la sala. «¡Espera!», gritó Isabel y se precipitó hacia la salida. Hugo dijo algo rápidamente tras ella, pero ella no le oyó. No vio los cientos de ojos atónitos fijos en ella. El sombrero rosa se le cayó de la cabeza y cayó al suelo, pero Isabel no le prestó atención. El hombre salió del vestíbulo. «Tengo que alcanzarle», pensó Isabel frenéticamente. «No puede ser, Javier». «No, pero aún así tengo que asegurarme». El hombre se detuvo junto al ascensor y con un gesto automático pulsó el botón de llamada. Las puertas se deslizaron con un suave zumbido y se abrieron ante él. Sin mirar atrás, entró en el cubículo metálico. Isabel, que venía apurada detrás de él, consiguió colarse en el último momento antes de que las puertas se cerraran. Dentro del ascensor, el hombre mantuvo la vista fija en el panel de botones, evitando cualquier contacto visual con Isabel. Un incómodo silencio llenó el pequeño espacio. «Lo siento», susurró Isabel después de unos momentos de tensa quietud. «Puede que parezca una loca, pero usted se parece tanto a alguien muy querido para mí. Falleció hace 7 años». El hombre levantó los ojos y la miró. A Isabel se le heló el corazón. Juraría que era Javier quien estaba ante ella. La misma ternura y el mismo amor que mostraban sus ojos, pero ahora mezclados con culpa. «Isabel», susurró el hombre con voz ronca, «¿cómo te he echado de menos?». Con esas palabras, la abrazó con fuerza. «¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué me abandonaste?», preguntó Isabel entre lágrimas, temblando mientras se aferraba a él. «Te lo contaré todo», respondió Javier en voz baja, pasándole la mano por el pelo. Las puertas del ascensor se abrieron. «Sígueme», le dijo Javier. «Tengo un auto a la vuelta de la esquina». Isabel asintió en silencio, su corazón aún latiendo con la emoción y la adrenalina del momento. Rápidamente, siguieron a Javier hacia la salida, dejando atrás el bullicio del lugar. En la calle, Javier la condujo hasta un lujoso coche negro y le abrió la puerta con un gesto cortés. Agradecida, Isabel se deslizó en el asiento del copiloto, aún sintiéndose como si estuviera en un sueño. Observaba con incredulidad las manos de Javier sobre el volante, sus muñecas adornadas con vellos oscuros, y todo parecía surrealista, como si estuviera viendo una escena de una película en lugar de vivirla en la vida real. «Te vi en un sueño en el avión». La mujer suspiró. No se le ocurrió nada más que decir. «Te he visto en sueños todos los días durante todos estos años», confesó Javier en voz baja. Aparcó en un callejón estrecho y se giró hacia ella. «Perdóname, Isabel, no podía hacer otra cosa». Isabel lo miró desconcertada. «Nunca te lo dije, pero en mi juventud me involucré con un grupo criminal. Quería dinero fácil», dijo Javier con amargura. «Pero conocerte lo cambió todo. Tenía mucho miedo de que me dejaras si descubrías la verdad, así que decidí romper con el pasado», continuó Javier. Numerosas preguntas rondaban la mente de Isabel, pero se obligó a escuchar con atención. «Al principio pensé que lo había conseguido y no me exigieron nada. Pero una semana antes de la boda, vinieron a verme con la intención de encargarme una tarea que realmente no quería hacer. ¿Recuerdas cuando ibas a la tienda a por la tarta de boda y te dije que tomaras mi auto? Le hicieron algo a los frenos de tu auto, querían hacerte daño por mi culpa. Por eso tuve mucho cuidado y lo comprobé todo. Llamé al mecánico y mientras arreglaba los frenos, un plan maduró en mi cabeza». La mujer se inclinó hacia adelante. Empezó a sospechar algo, pero Javier la tomó de la mano, pidiéndole que no le interrumpiera. «Verás, no podía ponerte en peligro. Así que se me ocurrió fingir mi propia muerte». Incapaz de contenerse, Isabel rompió a llorar. «¿Pero cómo pudiste, Javier? ¿Cómo has podido? Casi me muero de tristeza cuando supe que te habías ahogado, casi me vuelvo loca. Y todos estos años, ¿por qué me dejaste tanto tiempo? ¿Por qué no te pusiste en contacto? Habría sido suficiente con saber de ti. Todo este tiempo tuve que esconderme. No te imaginas lo peligrosos que son, Isabel.
Sí, tenía miedo por mí, pero, sobre todo, por ti y por mí. Te llamé todas las noches. Isabel estaba atónita. ¿Así que eras tú? Suspiró. Javier le acarició suavemente la mejilla y asintió. Pensaba en ti cada minuto de cada hora de cada día. Te he echado tanto de menos, mi amor. La mujer se acurrucó contra él. Yo también. ¿Pero por qué no llamaste ayer? Estaba en un avión, se limitó a contestar Javier. Y sabía que mañana te vería por fin. Todos estos años he estado siguiendo tu éxito. Cuando me enteré de que ibas a participar en la mayor conferencia de negocios, propuse a mi empresa que se convirtiera en tu inversor. Realmente quería que tu sueño se hiciera realidad. No quería estropearlo todo interrumpiendo tu presentación. Tenía miedo de volver a romperte la vida. Has llegado tan lejos y te has hecho famosa en todo el país. No había sitio para mí en tu vida. Isabel sacudió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Una carrera nunca podría reemplazar lo que he perdido. Siempre lo ha sido todo para mí. «Ay, Isabel», pronunció Javier, con gotas saladas rodando por su rostro. Isabel nunca había presenciado a ese hombre vulnerable. Se acercó instintivamente, dejando que sus brazos rodearan su cuerpo tembloroso. Podía sentir el peso de su tristeza como si fuera tangible, emanando de él en oleadas palpables. Los sollozos del hombre llenaron el espacio entre ellos, rompiendo el silencio con una dolorosa melodía de aflicción. Se aferró a él con ternura, sintiendo cada estremecimiento de su cuerpo. Cada lágrima derramada era un eco de su propio dolor, una prueba de la profundidad de su pena. Y en ese momento, un sentimiento olvidado surgió de nuevo en el corazón de Isabel. Era un deseo profundo, casi instintivo, de cuidarlo, de aliviar y consolar sus penas de la manera que pudiera. Sus manos acariciaron suavemente su espalda, tratando de transmitir un poco de calma en medio de la tormenta emocional que lo consumía. No había palabras que pudieran reparar completamente su dolor, pero Isabel esperaba que su presencia pudiera ofrecer algún tipo de consuelo. En aquel instante, deseaba ser su refugio, su ancla en medio de la tempestad emocional que enfrentaba. El tiempo pareció detenerse mientras se abrazaban en el estrecho espacio del auto, compartiendo silenciosamente la carga del dolor y la pérdida. Para la mujer, ese momento fue un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza que reside en el amor y la compasión compartidos. Y mientras el hombre encontraba consuelo en sus brazos, Isabel se comprometió silenciosamente a estar allí para él, ahora y en los días venideros, siempre dispuesta a ofrecer su apoyo y su cariño incondicional. «¿Qué será de nosotros ahora?», susurró ella una vez que Javier se hubo calmado un poco, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «No lo sé», respondió el hombre con sinceridad, suspirando mientras se recostaba en su asiento. «Ahora estoy libre de ellos, pero nunca se puede estar seguro al 100% en este negocio». Isabel apretó la mano de Javier con angustia. «No importa», dijo con firmeza. «La vida sin ti no tiene sentido». Javier la miró con ternura, sintiendo una oleada de gratitud por tenerla a su lado en ese momento de incertidumbre. «¿Estás segura?», preguntó, buscando confirmación en sus ojos. La mujer asintió con determinación. Javier suspiró, sintiendo un nudo en la garganta ante la profundidad de sus sentimientos compartidos. Con un gesto gentil, pasó la mano por el pelo de Isabel, reconfortándola con su tacto amoroso. Luego, sin decir una palabra más, se inclinó hacia ella y la besó con ternura, sellando su compromiso mutuo con un gesto de amor y aceptación. Con determinación renovada, Javier sacó las llaves del bolsillo, arrancó el coche y emprendió el viaje hacia un futuro incierto pero compartido. A partir de ese momento, nunca se separaron. Unidos por un vínculo inquebrantable de amor y lealtad, enfrentaron juntos los desafíos que la vida les presentaba, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.